que Mabel va a tocar directamente el centro de la diana. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Carles. Ha sido muy claro y bueno, hemos cumplido con los tiempos perfectamente. Así que bueno, si les parece, seguimos con Mabel y luego ya tomamos las preguntas de ambas plataformas para ambos expositores. Si estás por ahí, Mabel. Sí, bueno, buenos días a Buenos días. todos. Muchas gracias, Caterina, Javier, muchas gracias al INTA por esta oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, yo voy a pensar un poco más esta charla, o la tengo pensada, desde los actores que se vinculan con el INTA. Es decir, pero a su vez sobre determinados actores. El INTA es una institución vinculada a la cuestión agropecuaria y tiene todo el conjunto de los actores con los cuales trabaja, los grandes, los concentrados, los pequeños, los medianos, la agricultura familiar. Yo voy a trabajar las ideas de cómo identificar y cómo trabajar con los actores del ámbito rural y particularmente con los actores subalternos. Voy a compartir pantalla. Un segundito. A ver. Bueno, ahí se ve. Sí, perfecto. Bien. Bueno, por eso, a ver si me funciona ahora. Parece que no me pasa. Ahí está. Perdón. Bueno, Se ve perfecto. esto es lo que me motivó a pensar en los actores, el título de esta unidad, ¿no? Actores sociales y participación colectiva. Yo quiero especialmente trabajar o exponer la problemática de los actores subalternos del ámbito rural, del ámbito agropecuario, que es una cuestión en la cual el INTA ha estado trabajando mucho en el periodo de gobierno anterior, en el periodo kirchnerista, tuvo un rol muy importante. Y lo que quiero proponer es pensar conjuntamente cómo abordar a estos actores en el contexto de las dificultades que uno observa, las dificultades de la inclusión en las políticas de estos actores, y una inclusión que modifique su situación de marginalidad, ¿no? Bien, para eso lo primero que quiero mencionar es desde qué lugar planteo este análisis. Nosotros cuando nos encontramos con una realidad de un conjunto de familias, de grupos, de organizaciones, vamos con una propuesta política desde desde una institución del Estado, como puede ser el INTA, como puede ser la Secretaría de Agricultura Familiar, y generalmente hay una visión particular para ese grupo y una visión más general para el desarrollo de la región, del país, de una determinada área, zona, producción, etcétera. Y la perspectiva que yo propongo es que el desarrollo no es algo que se va dando de acuerdo a los objetivos que se plantean en general de promoción, de lograr mejores condiciones de vida, de mayor crecimiento, distribución. Realmente ese es el discurso, pero el desarrollo en realidad es un proceso conflictivo, es un campo de luchas. Cuando llegamos a la propuesta, determinadas propuestas avanzan por sobre otras. En definitiva, es un proceso que termina siendo conflictivo y contradictorio y que está determinado por una estructura de relaciones de poder y dominación. Si nosotros, nomás con pensar la Argentina en su historia del largo periodo democrático en el cual estamos viviendo a partir de 1983 o de antes, desde el 55, ha pasado por distintas etapas históricas en donde hubo infinidad de políticas de desarrollo
de desarrollo, bajo la planificación del desarrollo nacional y regional, el periodo de los 60-70, después bajo el periodo neoliberal, antes entre el 55 o desde el 55 bajo un proceso de sustitución de importaciones, la mirada más keynesiana del desarrollo. Pero estos sectores, estos que estamos trabajando, los del ámbito rural subalternos, cada vez son menos, por de pronto. La primera cuestión, es decir, nuestras propuestas de inclusión los han excluido. El desarrollo en ese sentido está mostrando que no es una continuidad positiva, sino que por el contrario es para algunos y para muchos y para la mayoría no. La desigualdad está presente en propuestas de desarrollo. Bien, entonces en este contexto nosotros pienso desde esta perspectiva todas estas cuestiones que nos involucran, es decir, cuando estamos pensando políticas desde una institución pública, estamos pensando en el rol del Estado, estamos pensando en el territorio, estamos pensando en las instituciones y en este caso particular en los actores. Pero no podemos dejar de reconocer qué es lo que estamos pensando, cómo nos enfrentamos a estas problemáticas, desde qué lugar y desde qué conceptualización, que es lo que estaba diciendo antes, que está determinado todas estas cuestiones por, en definitiva, las luchas de poder, las relaciones de clase, y entonces todos estos términos no tienen una concepción única para los diferentes participantes, las instituciones del Estado, actores, porque son términos y conceptos ligados a la praxis política. Y entonces en esa praxis se van construyendo e instituyendo como discursos de poder. Es una producción de discursos. La disputa de poder entre los actores hace que nosotros generalmente escuchamos, nacimos, crecimos bajo el discurso hegemónico. Esa es nuestra, en general, en la escuela, en los clubes, en la familia. Ese discurso es con el que vivimos generalmente, y a veces logramos por las experiencias de vida entrar en una mirada crítica de esas cuestiones. Entonces, esto no es menor porque influye en la vinculación que tenemos cuando trabajamos con los actores desde cualquier institución pública o, por ejemplo, desde el INTA. Entonces, los actores también. Nosotros, por ejemplo, hablamos de los actores, si pensamos en los actores subalternos en el ámbito de la agricultura, hoy día, seguramente a muchos les aparezca el nombre, la categoría de agricultor familiar, porque es la que en este momento tiene mayor reconocimiento. Pero estos agricultores familiares, años atrás, los conocíamos como pequeños productores pobres. Años más atrás los reconocíamos como minifundistas, me estoy refiriendo a la Argentina, porque en América Latina eran campesinos, en muchos países de América Latina, pero en Argentina, en los años de las reformas agrarias, los años 60, los años 70, las reformas agrarias de América Latina, tuvieron connotaciones y características diferentes. Algunas fueron reformas revolucionarias, otras fueron reformas para instalar el modelo de mayor productividad en el campo, la revolución verde, para insertar a los países más dinámicamente en el modelo capitalista, que era la concepción de esa etapa. En general predominaron este tipo de reformas agrarias y no las otras. En Argentina no tuvimos reforma agraria, pero sí tuvimos actores contestatarios, por ejemplo, que fueron muy reprimidos cuando aparece la dictadura cívico-militar, como por ejemplo en todo el nordeste, las ligas agrarias. Entonces, los actores, estos que van cambiando como de nombre, algunos son los mismos, lo que pasa que en cada momento los identificamos de determinada manera, pero tienen una historia, son un producto histórico y expresan unas relaciones de clase, de fracciones, de capas sociales.
Nosotros podemos pensar entonces que para identificar a los actores no podemos desconocer su historia, ¿no? Es decir, estamos trabajando con un grupo de seleccionado de organizaciones sociales de la agricultura familiar, y muchos de ellos están ahí porque, bueno, dijeron que ahora vienen las políticas para la agricultura familiar, pero no se reconocen como agricultores familiares, muchos, otros sí. Entonces, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es el devenir en el cual han vivido estos actores? Nosotros trabajamos con ellos además en un determinado territorio. El territorio visto como una construcción social, visto como un ámbito donde se ejerce el poder, como un ámbito de poder, y a su vez ellos forman parte de una determinada posición en la estructura social, en la estructura de base económica. Todas estas cuestiones no pueden desconocerse cuando queremos trabajar con los actores. Nosotros, por ejemplo, decía antes, ¿no? Tenemos la agricultura familiar. Hoy muchos de los que antes eran minifundistas son agricultores familiares. Pero también cuando fue el periodo de las reformas agrarias, cuando la cuestión rural estaba muy presente en la dirigencia y en el Estado como política precisamente para generar procesos de expansión productiva del agro, algunos eran productores familiares, pero eran aquellos que tenían cierto grado de capitalización y estaban en la pampa húmeda. No eran productores familiares los productores que trabajaban en las economías regionales de Argentina. Muy pocos se identificaban como agricultores familiares. Ahora, en aquella época hablábamos de minifundio, porque en Argentina no se usaba el término campesino, de pequeños productores rurales. ¿Ahora de qué hablamos? Ahora hablamos de agricultores familiares. Algunos sectores de su posición mantienen el término campesino, lo han recuperado en este momento. Ahora, campesino, ¿a qué se ha sumado? Ahora hablamos de campesino y de campesinas. Ahora hablamos de el agricultor familiar y la agricultora familiar. Y hemos incorporado otras categorías, como por ejemplo la población indígena, que no es que antes no había indígenas, cuando estaban, pero no estaban reconocidos. Entonces serían campesinos, minifundistas. Hoy tenemos una nueva categoría, por eso no podemos analizar, trabajar con estos actores sin conocer la historia, la inserción territorial que los maneja, los determina de distinta forma, es decir, y analizar la estructura de poder, la posición de poder en la estructura de los actores. Todo esto es lo que yo denomino enfoque territorial. Esta perspectiva, no desarrollo territorial, enfoque territorial, es decir, cómo adentrarnos en una perspectiva de análisis de los actores. Bien. Como dije al principio, los actores sociales no son solo rurales, también están los urbanos y los periurbanos. Los periurbanos son aquellos actores que trabajan que tienen sus fincas, sus quintas en los límites de la ciudad del campo y que están muy reconocidos porque tienen una función central en la producción de alimentos, pero sin embargo también es una categoría de hace unas décadas y que la pandemia los ha iluminado, los ha visibilizado en forma notoria. En el año 2019 se hizo un foro muy importante de organizaciones, el Foro Nacional y Popular, no recuerdo bien el nombre, durante el gobierno de Macri, donde participaron cientos de organizaciones, y en la definición que se trabajaba, los periurbanos estaban en cuestión, no sé si se incluían o no se incluían. Por eso digo, acá hay algunos que están en un proceso de reconocimiento. Y nosotros nos vamos a ocupar de los rurales, de los periurbanos, estamos pensando más en eso, pero podría haber también urbanos que sean sectores desplazados del ámbito rural, ¿no?
¿Cómo nos enfrentamos a esta identificación de los actores? A través de que ellos son parte de una estructura de poder. Y como parte de la estructura de poder hay múltiples disputas materiales y disputas simbólicas. Las disputas simbólicas, una es por el nombre, cómo los denominamos, ¿no? Y esas disputas, como estoy contando que en distintos momentos nosotros vamos a encontrar para un mismo actor distintas definiciones, esas disputas las tenemos que analizar están territorial e históricamente determinadas. Bueno, acá, por ejemplo, en este cuadro final marcaba eso, que de campesino, ahora hablamos de campesino y campesina, la introducción del género que está teniendo mucho peso en el ámbito rural. Es decir, introducimos el género en la definición de los actores e introducimos la problemática indígena, que no es porque los indígenas no estaban antes, ¿no? Pero la población originaria empieza a ser reconocida más o menos en los 90 a partir de la Constitución del 94. Pero esto nos dice que este cambio de denominación es parte de las disputas. Las mujeres campesinas, las mujeres productoras se han movilizado para ser reconocidas y no invisibilizadas en el campo. Y entonces nosotros tenemos que adecuarnos desde un enfoque territorial a reconocer estos cambios y también mirarlos en su perspectiva histórica. Yo pregunto, digamos, me hago estas preguntas, y me hago estas preguntas para el conjunto de los actores. Nosotros vemos los actores trabajar en su campo y, bueno, parece toda una imagen muy idílica. Ahora, ¿disputan territorio? ¿Disputan su territorio? Pareciera que están y no lo disputan, ¿no? ¿Disputan su posicionamiento en la estructura productiva? ¿Disputan el significado, el sentido de la categorización esta de agricultura familiar que los involucra? Sí. Muchas veces creemos que el mundo es más idílico de lo que realmente es, o porque lo ocultamos, pero hay una permanente disputa en el territorio, son desalojados, viven en tensión, y el avance de la soja, de los procesos de sojización y de los procesos de deforestación lo muestra claramente, son despojados de sus lugares. Si antes tenían un problema de tierra, el problema de tierra que tienen ahora es mucho mayor. Por supuesto que disputa su posicionamiento en la estructura productiva, aquellos que, por ejemplo, mostrando que son explotados por productores más grandes, son desplazados, o por el ámbito de la comercialización, donde no reciben los precios justos para su mercadería. Y por supuesto que también disputan el significado de la categoría en que se los involucra. Por ejemplo, tenemos ejemplos recientes donde los sectores que se han incorporado en el ámbito del Estado, organizaciones de productores incorporadas en el ámbito del Estado, se han dividido y algunas aceptan esa intervención del Estado, otras no lo aceptan, y entonces algunas van incorporando en su nombre otras caracterizaciones. Por ejemplo, bueno, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, antes era Movimiento Nacional Campesino, después Movimiento Nacional Campesino e Indígena, y ahora tiene además otro aditivo más que ahora no lo recuerdo. O sea, hay disputas con los actores hegemónicos y hay disputas al interior, ¿no? O sea que no están permanentemente presentes porque en definitiva la historia nuestra, la historia del mundo, es una historia de la lucha de clases. Y esa lucha de clases en sentidos más amplios, en sentido concreto, concretizado en el territorio, son disputas, son luchas por esa actividad. Ahora, lo disputan bajo diferentes formas, a través del entramado de las relaciones sociales. Se disputa el significado y la delimitación de la categoría. Esto aparece ahí, está abajo, en un texto de Schiavoni, que está citado, pero además en otra parte aparece toda la bibliografía que puede ser útil para esta exposición. Y en el caso de la agricultura familiar, la disputa por el significado involucra organizaciones de productores y de técnicos, y llevó, por pedido de la FONAF,
a instrumentar, eso para entre el año 2007 y 2008, el Registro Nacional de los Agricultores Familiares. ¿Y qué es un registro? El registro de los agricultores. Bueno, es no solo poner uno al lado del otro, saber cuántos son, algunas de las características, es un instrumento de conocimiento y también desde el ámbito público, desde el ámbito del Estado, es una forma de acción política. Ahora, si nosotros vamos a trabajar con estos actores, ¿es suficiente esta información, esta que viene del registro? ¿Cómo hacemos una categorización analítica del actor? ¿Cómo trabajamos en esa categorización? En principio, trabajamos con modos instrumentales para acompañar esta comprensión del sujeto, digamos, ¿no? Fuentes censales, no tenemos muchas, tenemos problemas con las fuentes censales, pero justamente con las fuentes censales las tipologías sociológicas identificaron al minifundio en 1978, trabajos de 1991, ya después si miramos era el mismo que permanecía, pero después se llamaban pequeña explotación agropecuaria en 1995, explotación agropecuaria pobre en otros análisis del 94, y a partir de 2004 todos estos, porque no son los agricultores familiares capitalizados, todos se llaman agricultores familiares, con discusiones de diferentes concepciones. Hay quienes no aceptan esta denominación y los llaman campesinos, a algunos, porque no todos son campesinos dentro de esta categorización de amplia de agricultura familiar. ¿Cómo los podemos seguir identificando? Haciendo relevamientos, encuestas, inscripciones, registros, como sucedió con el registro de la agricultura familiar. Pero esto no sale por una decisión, y acá no sale por una decisión del Estado. El Estado que dice como un ámbito de dominación, bueno, esto es lo que vamos a hacer, lo tengo perfectamente estudiado y vamos a armar un registro. No. Esto es parte de lo que se negocia y es parte de disputas de actores que participan, de actores que se registran, de actores que después deciden no registrarse precisamente por esa propia disputa. Entonces, el Estado, expresado en este caso en el INTA, el conocimiento de estas permanentes disyuntivas, yo creo que el conocimiento de la disputa, de trabajar en un ámbito de disputa, que el territorio de disputa, ayuda a un trabajo más, no solo más colaborativo, sino más eficiente en términos de el logro de sus objetivos finales. Y bueno, y ahí viene la pregunta, ¿cómo captar esas características que estos censos, captar esas características que estos censos o estas fuentes censales o estos registros no captan? Bueno, dicho esto, es una pregunta que yo me sigo haciendo y la respuesta que tengo hasta el momento es que es a través del análisis del poder. Pero no del poder político del Estado, y tampoco del poder hegemónico. Desde la perspectiva, aquí ven citado al pie de la diapositiva Foucault, un texto de Foucault. Desde la perspectiva de Foucault, nosotros estamos pensando en el análisis del poder desde las prácticas concretas y en los territorios concretos. Es decir, cuando el poder está en acción, el análisis del poder revela que las modalidades directamente expresadas por los actores en sus lugares es donde hay que poner el foco. Es decir, una cosa es el poder político del Estado, el poder del Estado como un ámbito de dominación. El Estado es un ámbito de concertación también, pero en última instancia en el juego de poder termina funcionando como un ámbito de dominación y en general a favor de los sectores hegemónicos. Pero es un ámbito de conflicto, es un ámbito de disputa al Estado. Y como ámbito de disputa que hay al interior, entre agencias o al interior de una misma agencia, diferentes posicionamientos y diferentes luchas, como eso, visto desde ese lugar, el enfoque territorial significa ver
esta cuestión en sus prácticas concretas. El poder se revela en la acción concreta en los territorios específicos, en los ámbitos de cotidianeidad. Bien. Y esto es son citas textuales de Foucault, donde insiste, porque estamos diciendo que reconocerlos en el ámbito del poder, que no hay que analizar el poder, no hay que analizar para este tema, para esto que estamos mirando, identificando a los actores, tratando de reconocerlos. Entonces, en la medida que todos tenemos poder, hay un poder hegemónico, hay un poder contrahegemónico, y el poder no es algo que, por ahí me tengo que corregir, tenemos la capacidad de ejercicio del poder. El poder no es algo que se tiene, sino que se ejerce. Es decir, en el ámbito de la intención no se está ejerciendo, se está pensando. En el ámbito de la decisión, decido una política. Esa política que decido puede ser que en el terreno y en la práctica concreta no se cumpla, no se pueda cumplir, no se quiera cumplir, y sea objeto de un conjunto de nuevas negociaciones. Entonces, lo que en la mirada esta del trabajar con los actores, lo que importa es ver a los actores en el momento de la acción. El poder se inviste por completo dentro de prácticas reales y efectivas. Es como les dije, es una cita de Foucault que insiste en el análisis, para ver el poder, para analizar el poder, lo tenemos que visualizar en las prácticas concretas y en los lugares. Insiste en por eso aquí juega la cuestión territorial que mencionábamos antes. Ahí es donde se implanta y produce sus efectos reales. Si nosotros pensamos que el individuo está definido por el poder, que las organizaciones también por las luchas de poder, entonces, si queremos comprender más adecuadamente esta situación de los actores, no podemos obviar este análisis. Desde esta perspectiva, por eso puse de entrada la perspectiva de desarrollo con la cual nos manejamos. En definitiva, todos nosotros, el individuo en sí, todos nosotros, somos un producto del poder. En la medida que lo somos, también somos el relevo del poder. El poder, dice Foucault, transita por el individuo que ha construido. A nosotros nos construyen desde el momento que nacemos, en la familia, en la escuela, en los clubes que participamos, en los grupos en los distintos grupos de comunidad en los cuales estamos involucrados. Somos una potencia en sentido de poder ejercer un poder que generalmente, si tiene efectividad, la va a tener en el ámbito no del individuo, sino de las organizaciones y de la movilización social. Mabel, sí. Nos quedan 5 minutos. Bueno, perdón, voy a parar. Está bien. Perfecto. Me interesa señalar esto. El poder se ejerce en red, es decir, no aparece de alguien individualmente decidiendo. Todo lo vemos permanentemente en la situación política de nuestros países. Hay alianza entre los políticos, las empresas, los medios de comunicación, los medios gráficos, los procesos de concentración. Solo circula y se ejerce en red. Entonces los actores subalternos también para efectivizarlo también lo ejercen en red. Cuando la agricultura familiar fue reconocida en el 2004 en el Mercosur y empezó toda la explosión de las cuestiones vinculadas con la agricultura familiar, fue primero porque se empezaron a funcionar en red con el movimiento de los trabajadores sin tierra, el MST de Brasil, con la CONTAC de Brasil, las organizaciones que teníamos en Argentina, y ahí aparece, digamos, el reconocimiento de la agricultura familiar. También hay una red de poder en el conflicto del campo de 2008, una red de poder por el lado de 4 o 5 organizaciones hegemónicas, que esas son más fáciles de organizarse, y una red por el lado del gobierno que trató de armar un ámbito de hegemonía con los sectores subalternos, con los sectores de la agricultura familiar. Desde entonces, si nosotros miramos el 2000 en adelante, surgieron cantidad de organizaciones, de políticas para la agricultura familiar, entre ellos la Ley de Agricultura Familiar. Bien.
no voy, a ver, lo digo esto muy rápidamente, nada más que, además cuando analizamos el poder, tenemos que analizar distintos ámbitos, el poder simbólico, el poder simbólico, el poder que está en la cultura y el poder material o el poder de la estructura social. O sea, tenemos que tener esa, porque el simbólico, digamos, es fundamental en la construcción del individuo. Y acá traigo un gráfico que yo utilizo mucho, que es deportes, que también está citado en la bibliografía, que justamente nos muestra cómo los dos ámbitos, el ámbito de la superestructura con la cultura y el ámbito de la estructura social, y cómo hay cómo la cultura va influyendo con los valores, en las normas, en los roles del individuo, en la institución, y la estructura social desde el poder, en la estructura de clase, en la jerarquía de estatus, en las organizaciones. Lo que nosotros cuando vamos a campo nos encontramos, o cuando queremos trabajar con actores, nos encontramos con las instituciones y las organizaciones, que es lo más visible. Nosotros no sabemos de la cultura ni del ámbito de poder. Es decir, si bien la cultura constituye las instituciones, la estructura social constituye las organizaciones, nosotros cuando trabajamos empíricamente empezamos por la parte de abajo de este cuadro. En esta columna vemos la parte más visible del accionar colectivo, instituciones y organizaciones, la parte más visible del accionar individual, los roles que cumplen y la jerarquía de estatus. Y para ir avanzando tenemos que, bueno, seguir trabajando con los actores y poder conocer esos aspectos. Bien, ¿cuál es la importancia de pensar y reflexionar acerca de los actores del territorio rural y en particular de los actores subalternos, ¿no? ¿Por qué pensar en los actores subalternos, además de que son un sujeto del INTA, los productores rurales no hegemónicos, no dominantes? Yo creo que, y aquí estamos en el campo de las estrategias, hay una visibilidad mayor de la agricultura familiar. Eso es claro en el mundo, no solo en Argentina. Y hay un conjunto de hechos que lo demuestran. Esta frase que ustedes ven abajo, el mundo corre el peligro de sufrir una crisis de hambre de proporciones inconcebibles, fue dicha en la entrega del Nobel de la Paz ahora, el año pasado, 2020, le entregaron el Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Lo dijo la Berit Reiss-Andersen, que es la presidenta del Comité Noruego de entrega de los Nobel. Y eso, efectivamente, los objetivos del milenio, que para el 2030 iba a haber hambre cero, ya se saben que no se cumplen, y ya antes del COVID, el hambre venía subiendo, y el COVID puede generar una situación de magnitud inconcebible. Ya hay mediciones. En América Latina se sigue pensando en el hambre cero. Nosotros, pero aún así, la FAO se sigue pensando cuando ya se ha negado desde numerosas instituciones. Sin embargo, la FAO acepta que hay que transformar, por lo menos en este documento, los sistemas alimentarios para garantizar el acceso a una alimentación saludable para las personas que sufren hambre en América Latina, que son 42 millones y hay 262 millones con sobrepeso. Bien, si efectivamente urge transformar la cuestión alimentaria del hambre y de la nutrición, es la cuestión focal. La cuestión alimentaria es lo que justifica trabajar con estos actores, porque estos son los actores reconocidos, ya no por ellos mismos, ya no por sus organizaciones, ya no por algunos gobiernos o algunas instituciones del Estado, sino mundialmente. La cuestión alimentaria está determinada, interrelacionada, a pesar de esto, y entonces también tenemos que enfrentar a esto con la sobreexplotación de los recursos naturales, con el aumento cada vez mayor de la población mundial, que se ha triplicado en los últimos 70 años, con un modelo productivo y de consumo desigualitario y consumista. Entonces, esto es la realidad. Esta es nuestra realidad y la realidad del mundo, ¿no? Y esto nos indica que
el problema del hambre, si en estos contextos, si no lo modificamos, el problema del hambre y de la alimentación está entre nosotros y está para quedarse. Esto es un foco fundamental para la revalorización de la agricultura familiar, como la conocemos hoy. Es un desafío, y es un desafío identificar a los actores, trabajar con los actores del territorio, aplicar un enfoque territorial, pero es un desafío revisar los modelos alimentarios hegemónicos y enfrentarse a esos modelos. Es un desafío enfrentarse a los agronegocios y a sus formas productivas. Y deberíamos pensar también la relación con las más recientes pandemias. En ese sentido, es importante repensar, ver cómo trabajar en ese campo de la seguridad y soberanía alimentaria, sobre todo de la soberanía alimentaria para muchos países latinoamericanos que la han perdido en este modelo productivo neoliberal. Pensar en la agroecología, la defensa de la biodiversidad y la capacidad de alimentación. Fundamentalmente, este es un enorme trabajo, la capacidad de alimentación masiva y ampliada por parte de la agricultura familiar. En ese campo se puede producir un proceso de revalorización de la agricultura familiar en el abastecimiento de alimentos. En la Argentina los alimentos frescos los aporta la agricultura familiar en un 50%, y avanzar también, esto sería lo productivo, lo material, cómo construirlo, pero además debemos avanzar en una construcción nueva, producir también eso, un sentido común. ¿Y qué es lo importante en esta? Deberíamos luchar, ¿qué es lo importante en esta producción de sentido común? Reconocer a la alimentación como un derecho humano fundamental. Creo que, desde mi perspectiva, yo creo que si trabajamos en un sentido común, que la alimentación se visualice por la población en general como un derecho humano fundamental, tenemos algunos puntos ganados de esta discusión y de esta estrategia a favor de la agricultura familiar y de la producción de alimentos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Mabel. Ha sido muy clara tu exposición. Si les parece, podemos avanzar en las preguntas. Te voy a pedir, Mabel, si querés dejar de compartir la pantalla. Sí. Así, pasamos a las preguntas. Tenemos varios participantes y por ende también varias preguntas, algunas para Carles, otras para Mabel. Si quieren empezamos con la primera, que dice: si la participación ciudadana no funciona en lo macro, ¿se podría como estrategia planificar una participación ciudadana micro, pero que responda a una participación macro? Estas preguntas quizás estaban más orientadas a Carles, por el momento en que se hicieron, pero bueno, está abierto a ambos expositores. Bien. Buena pregunta esta. No, yo soy de los convencidos de que vamos hacia un mundo global, local, a que el concepto local, a nivel global la participación no tiene mucho sentido, incluso a nivel nacional, pero en cambio sí a nivel micro. Incluso ciudades grandes nos damos cuenta que son demasiado grandes para lógicas de participación y las dividimos en distritos y los distritos son demasiado grandes y al final hay que hacer incluso por barrios. Por lo tanto, yo con Mabel coincido que aquí hay dos elementos clave, uno el poder y el otro el territorio. Tanto núcleos de población relativamente pequeña, homogénea, vinculadas a un territorio, este es el campo, digamos, de exploración principal de la participación. Y obvio, tú lanzas participación en todo el territorio, entonces la participación implica una participación de carácter más global y de carácter más, digamos, transversal, porque seguro que deben darse algunas lógicas que coinciden en todas las dinámicas de participación. Y en esas coincidencias puedes hacer una política de carácter nacional o una política de carácter transversal y luego respetar mucho las especificidades en cada uno de los territorios. Cuanto cierto, estoy de acuerdo, la participación a nivel micro, si la haces a nivel micro de forma muy intensiva en casi todas partes, eso puede implicar una participación a nivel macro, cosa que si lo haces directamente, entonces te puede salir mal. Sería una participación como muy bottom-up, ¿no? De abajo hacia arriba, y no apelar directamente a la participación desde arriba, aunque sea muy abierta
y no acaba de funcionar. Yo no sé si puedo contestar la pregunta Sí, tal, sí, sí. porque no abordé ese tema, pero sí creo que aquí puede haber muchos participantes que conocen el plan estratégico agroalimentario que se hizo en Argentina en los años del gobierno kirchnerista, y muchos pueden haber sido participantes. Ese era un plan participativo en donde se convocaba primero en todas las provincias y en todos los lugares y territorios de la provincia se juntaba la gente a discutir y a hacer propuestas. Yo estuve observando algunas de estos planes, cómo se armaban, no desde afuera, ¿no? Y bueno, y tenían, algunos había poca participación en los ámbitos locales, en los municipios donde se daba, pero en otros había mucha o bastante participación y tenían propuestas interesantes. Pero aparentemente después cuando uno ve el resultado en el plan estratégico, que justamente es un plan que se piensa así como globalmente, cuando pensamos todo globalmente, veníamos de planes históricos que era lo de abajo hacia arriba y ahora entonces hacemos de arriba hacia abajo y ahora hacemos de abajo hacia arriba. Yo me preguntaba cómo se iba a hacer para compatibilizar todas esas demandas tan diversas y tan encontradas. Bueno, sinceramente me gustaría, si alguien sabe más de esto que lo que puedo saber yo, porque no participé directamente, conocí desde afuera el tema, pero yo sé que en muchos lados fue, como se dice, por la galería la participación de la gente en los ámbitos locales de todo el país, de todo. Una cosa impresionante la movilización que eso produjo. Después, cuando el plan ya estaba armado, no sé si para todos los casos, para toda la provincia, y se puso lo que estaba armado, no lo que venía desde las provincias. En algunos casos que yo conozco, ¿no? Pero bueno, es muy difícil el tema de la participación. Para mí, la participación se introdujo en las políticas públicas para superar el fracaso de las políticas anteriores que eran muy deterministas, con esta cosa de arriba hacia abajo, había muchas críticas, entonces empezó a aparecer el tema de la participación. Pero yo insisto que estas cuestiones se logran con las movilizaciones, con la muestra del poder de los actores que quieren transformar su realidad. Ese poder de los actores queriendo transformar su realidad es una disputa que en algún momento se resuelve por un lado o para el otro. Pero claro, el que tiene que formular un plan, esta cuestión es de interés, pero ha mostrado muchas debilidades. Bien. Creo que la siguiente pregunta también un poco va orientado a eso, porque preguntan qué podría hacer instituciones como INTA para que sean respetadas las consultas y decisiones de las organizaciones sociales. Qué difícil. Aspectos propositivos. Bueno, contesto yo, empiezo yo. Sí, para ambos, digo, sí, Bueno. está abierta para los dos, digamos. Yo creo que al interior del INTA también hay disputas. También hay disputas de poder. Por supuesto que hay una jerarquía. En ese cuadro que mostrábamos, una jerarquía y estatus. Y bueno, y según los momentos políticos, se bajan líneas que no pueden ser modificadas. En otros momentos, se pueden dar peleas por conseguir y no dar peleas por conseguir introducir temáticas de interés de los actores sociales, pero las peleas no pueden ser aisladas, es decir, son lo que mencionaba antes, son disputas en donde hay ejercicio de poder. Ahora ese ejercicio de poder se ejerce en red, no es individual, es decir, hay que consensuar con otros, decidir dar pelea por y esos otros son los que están adentro
los que están adentro del INTA, pero más que nada los actores sociales que están en el campo trabajando, digamos, los externos. Eso entiendo que las disputas vienen desde las organizaciones sociales movilizadas. Sí, es un tema difícil que no hay una solución mágica, pero instituciones de este tipo, digamos que, según la literatura anglosajona, tienen que convertirse en comunidades epistémicas. Es decir, que tienen que ser instituciones muy reconocidas por su prestigio profesional y por la capacidad de elaborar un relato muy potente sobre la materia, que obviamente a la hora de elaborar este relato muy potente tienen que interaccionar con diversos actores para irlo construyendo de forma participativa e integrar elementos que digamos que son muy susceptibles en su entorno. Y este relato, que sea muy potente, interconectado nacionalmente, interconectado internacionalmente. Es decir, que exista una legitimidad también por actores externos, organismos multilaterales, otros INTAs de otros países que también coinciden en el relato, y la buena conexión. Y es esto, es decir, la máxima capacidad de institucionalización que existe en la administración pública es configurarte una comunidad epistémica que seas alguien referente. Porque eso es especialmente importante para que te haga caso el poder político. Porque muchas veces el problema es con el poder político, donde tú tienes un conjunto de criterios técnicos y el político tiene otros totalmente distintos y te los impone. Entonces le va a costar mucho más imponer sus criterios al político de forma unilateral, de pronto agregar el relato propio de los técnicos, si estos técnicos son capaces de construir un relato lo más potente posible y bien pactado, bien consensuado con su entorno, con los stakeholders, con lo que sea. Y además que tenga una legitimidad de carácter internacional, con lo cual, digamos que si el gobierno no hace caso a una institución como el INTA, entonces empiezan a haber discrepancias porque el sector dice, oye, pero tened en cuenta que estos nos han escuchado y tienen un relato potente, pero incluso a nivel internacional, organismos multilaterales y otros organismos de otros países dicen, pero ¿qué está haciendo en este caso este país? Que no están haciendo caso a su instrumento técnico que tiene un enorme prestigio, porque los conocemos, porque han hecho ponencias, porque han elaborado, digamos, categorías que nosotros utilizamos en nuestro país y han sido ellos porque son referentes. Claro, cada uno lo mira desde su perspectiva, repito, mi perspectiva siempre es muy hard, muy institucional y muy desde dentro de la administración pública. Bien, no sé si quieren comentar algo más, pero tengo otra pregunta también para Carles. En su descripción de la administración pública, ¿cómo juega la concepción de Estado y regímenes de gobierno y la implementación de diferentes proyectos de desarrollo? Bueno, claro, es evidente que tenemos distintos sistemas políticos, por lo tanto, tenemos distintos sistemas políticos. El vuestro es muy distinto al mío, yo estoy en un sistema parlamentario, el vuestro es un sistema presidencialista y evidentemente también tiene mucho que ver la organización territorial del poder. Si es un país, digamos, unitario, centralista, o es un país descentralizado. Y eso implica distintas dinámicas. Aparentemente parece que cuando hablemos de participación, el hecho de que un país esté descentralizado, esto es favorable a la participación, en el sentido que las instituciones se acercan más al territorio y eso puede generar más relaciones de ósmosis con la sociedad. Por lo tanto, bueno, estamos entre países descentralizados, no sé si exactamente se produce este fenómeno o no. El INTA, de hecho, tiene una descentralización también muy potente para intentar, digamos, establecer políticas territoriales distintas, tener una cierta autonomía y empatizar más con los distintos territorios. Y luego, a nivel de sistema político, aparentemente el presidencialista es menos consensual, menos participativo que el parlamentario, pero esto siempre son a nivel formal, porque luego a nivel material hay unas lógicas de equilibrios muy sutiles que cada país tiene y un país que aparentemente es poco participativo desde un punto de vista institucional, en la práctica lo es mucho más. Yo creo que a nivel de sistema político lo que tiene más que ver es el sistema de partidos. Es decir, un país que tenga un sistema de partidos muy intrusivo, donde los partidos canalizan todas las demandas sociales, esto limita la participación, porque en cuanto hay un movimiento social que tenga un discurso propio, rápidamente es capturado por un partido político. En los países donde tienen partidos políticos no tan, digamos, omnipresentes o un poco más débiles, quizá ahí se favorecen más
dinámicas ricas de participación ciudadana. Pero aquí podemos encontrar todo tipo de supuestos y todo tipo de correlaciones. Bien, gracias. Aquí va otra más para vos. ¿Cómo manejar el poder de veto en un proceso de legitimación pasando de plan de acción, director y estratégico? El poder de veto. Sí. Bueno, el poder de veto, digamos que en el plan de actuaciones no hay poder de veto porque se hace lo que dicen los directivos o dirigentes de aquella institución. En el plan director sí que puede existir veto porque el plan director no está avalado por toda la comunidad, sino que son los que rigen una institución que tienen en cuenta o no los relatos y las posiciones técnicas y conceptuales de los demás. Y en cambio, en los planes, digamos, estratégicos, donde son altamente participativos, allí los vetos son constantes. Y de hecho, el gran problema de un plan estratégico como instrumento, digamos, muy participativo, es que casi siempre los acuerdos suelen ser de mínimos y nunca de máximos. Es decir, son aquellos típicos planes que nos dejan como bastante fríos porque son ambiguos. Porque claro, en cuanto entras al detalle, resulta que el consenso y la unanimidad no existen, ni tan siquiera una mayoría clara, y entonces acabas diciendo cosas que son como muy ambiguas o excesivamente generales. Porque evidentemente en arenas donde es muy compleja que los actores pues coincidan o que se enfrentan a lo que los politólogos llaman problemas malditos, es totalmente imposible el acuerdo. Y en este caso es obvio que el poder político pues tiene que tomar una decisión y tiene que tomar un posicionamiento, porque muchas veces se utiliza la participación ciudadana como un sistema, digamos, de inhibirte la toma de decisiones. Y no, si tú gobiernas la institución, tienes que tomar las decisiones y no tienes que externalizar esto hacia la sociedad de forma constante y abusiva. Y a veces los que son enormemente participativos, curiosamente, eso se puede ver en los municipios que han sido muy participativos o han hecho mucho uso de la participación ciudadana, han perdido las elecciones. Porque los ciudadanos dicen, bueno, es que no hacen su trabajo, porque su trabajo consiste en que tomen decisiones y continuamente me están preguntando a mí. Es decir, que esto es un poco complicado. Obviamente, en el caso del INTA esto no sucedería porque no es elección directa al INTA, ¿no? Es un órgano instrumental y le llega, digamos, la dirección política en cascada desde la presidencia, pasando por el ministerio. Bien, gracias. Bueno, quiero decirles que, bueno, tenemos muchas preguntas, pero bueno, por razones de tiempo estamos como acotando la cantidad. Y bueno, en este caso la próxima va para Mabel, que dice, en el INTA recientemente se ha aprobado una red de abordaje institucional con pueblos indígenas. ¿Cuál consideras que son las fortalezas y las limitaciones que INTA tiene para trabajar la participación para el desarrollo desde una perspectiva intercultural? Primero que nada, no conozco actualmente la composición de los profesionales del INTA, pero sé que en su momento tomaron muchos profesionales de las ciencias sociales, que había antropólogos, y a su vez el INTA tiene una conformación territorial que está en todo el país, con lo cual puede tener cercanía con estos actores que están en distintos lugares. Si hay una verdadera intención de hacer un abordaje hacia los pueblos indígenas, bueno, es cuestión de hacerlo, empezar a trabajar con los actores, empezar a trabajar desde los ámbitos, desde los territorios donde está la población que uno quiere, que tiene como objetivo. A mí me parece que capacidad institucional tiene, técnica, no lo puedo afirmar, pero entiendo que sí. Lo que pasa es que después hay que tomar buenas decisiones en la formación de los equipos, y en las capacidades y en los instrumentos que se tengan y en los recursos. Pero me da la impresión que sí, que tiene. No se escucha. Bien, perdón. Aquí otra pregunta es si la participación micro, en la participación micro no se corre el riesgo de una atomización de la discusión del poder, es decir, de la participación política, no solo técnica.
Sí, no, No sé si se claro, entendió. todo tiene sus riesgos. Yo creo que en un caso, claro, mi problema es el desconocimiento, digamos, del sector agropecuario, pero en un caso de una institución como el INTA tendría que utilizar los dos instrumentos. El instrumento de participación a nivel micro, ámbito por ámbito, buscando soluciones a problemas muy específicos y muy puntuales, que hay que decir que esto una vez lo practicas durante un cierto tiempo, luego los problemas se van repitiendo, con lo cual ya tienes un cierto capacidad de gestión del conocimiento y abordar distintas realidades porque tampoco tienen que ser tan diversas y se van repitiendo. Pero por otra parte, lo que le hace falta al INTA obviamente es un modelo, digamos, de participación más de arriba abajo, donde tienes que buscar todos aquellos elementos transversales que configuran un sistema, que eso es muy importante. Y por cierto, también buscar la opinión no únicamente de los grupos que están interesados y que están movilizados, porque digamos la función del INTA es una función pública, por lo tanto de defensa del bien común y del interés general, y por lo tanto el propietario del INTA no son los agricultores ni los agentes agropecuarios, sino somos los ciudadanos. Y los ciudadanos, pues en su mayoría no estamos vinculados a la producción agropecuaria, sino nosotros somos, digamos, no queremos ser tampoco los sujetos pasivos, sino queremos ser sujetos activos. Y en este sentido hay que pensar también en estas voces que en principio parecen que no están aludidas, pero que son los destinatarios y son propiamente los propietarios. Estoy de acuerdo que el gran objetivo es luchar contra el hambre, pero no solo contra el hambre, sino también luchar a favor del bienestar planetario, porque digamos que el ámbito agrícola es un ámbito que mal llevado es enormemente contaminante. Entonces es un ámbito ahora especialmente delicado en todas estas políticas del bienestar planetario. Y bueno, no siempre vas a hacer lo que quieran los actores, porque todos los actores quieren lo mismo, maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Y a veces, pues eso es literalmente imposible porque va en contra del bien común, del interés general, en el sentido muchísimo, muchísimo más amplio. Y luego también hay elementos de acción colectiva donde los propios agricultores se regulan muy bien o se autorregulan. En temas de acción colectiva, por ejemplo, donde es más delicada la acción colectiva en el ámbito agrícola, es en los regadíos, la gestión del agua como recurso escaso. Y es un típico tema de estudio de los politólogos, pues cómo se toman decisiones en estos ámbitos que son decisiones propias, donde tienen sus propios tribunales y tienen una capacidad de autogestión con una visión, o los acuíferos en muchos casos, de una visión de interés general y también intentar conciliar los distintos intereses individuales. Y son experiencias muy, muy interesantes, que funcionan algunas de forma consuetudinaria, tribunales de las aguas, etcétera, que son totalmente civiles y no hay ninguna autoridad pública. Simplemente la autoridad pública lo revisa en el caso de que cometan un error o vayan contra la legislación vigente. Y son casos muy bonitos, donde se demuestra que los agricultores, cuando lo desean, pues pueden hacer acciones colectivas enormemente racionales. Bien, gracias. Aquí va otra pregunta sobre cómo dimensionar el poder real que tienen campesinos o agricultores familiares frente al agronegocio en la zona núcleo. Sería la zona principal, digamos. Ahí estamos, para Bueno, Mabel. En realidad, como desde mi perspectiva, ¿no? Insisto, como mencioné antes, el poder se ejerce, ¿no? Todos tenemos, como todos tenemos la potencialidad de ejercer poder. Este, eh, yo creo que efectivamente, por eso decía que son grandes desafíos, que tienen que llegar como un interés de desafío al conjunto de la población, ¿no? No solamente a los agricultores, a la agricultura familiar. Por el lado del modo de consumo que tenemos, por el lado de el modo de producción que tenemos, la expansión de la sojización, los procesos de deforestación, los agronegocios, los procesos de contaminación del modelo agroexportador. Esto se oculta en realidad en la mirada, en el discurso dominante. Esto no se divulga,
Esto se divulga desde las organizaciones sociales, desde los movimientos sociales, los movimientos vinculados al medio ambiente. Eh, Ciertamente, mencioné la temática del hambre como un gran desafío desde el INTA para trabajar con los pensando en la inserción positiva y verdadera de los agricultores familiares, porque tiene un rol claro ahí para cumplir, un rol clarísimo, ofrecer otro tipo de alimentos sanos, saludables, agroecológicos, pero tienen infinidad de problemas, tienen problemas con la tierra, tienen problemas con el agua, tienen problemas que son desalojados, es decir, ellos, si no es desde otra concepción ideológica y con el apoyo del Estado, difícilmente no lo van a hacer solos. Entonces, cuando la pregunta cómo es posible, la pregunta no la recuerdo muy bien, pero ¿me la podés repetir, Caterina? Sí. ¿Cómo dimensionar el poder real que tienen campesinos o agricultores familiares frente al agronegocio? Bueno, el poder real lo tienen organizados y movilizados, pero tampoco lo tienen, como decía, lo tienen que ejercer. En la movilización lo están ejerciendo. Nosotros, por ejemplo, en el caso que todos vivimos del conflicto del campo 2008, el campo se presentó, ahí hay un discurso simbólico, hay una cuestión cultural. El campo, que estaba representado por 4 grandes organizaciones del sector agrario agroexportador, eran 4, ellos se ponen de acuerdo mucho más fácilmente. Además, ejercen la dominación, son parte del poder hegemónico. Bueno, ellos funcionaron en red, y lo logran con mucha más rapidez, mientras que los otros es un proceso más lento, salvo que estén en situaciones de fuerte movilización previa. Pero se logró. Es decir, ¿cómo lo lograron? Lo lograron cuando tomaron conciencia que se mostraba que este campo que estaba protestando los estaba desconociendo a ellos, que ahora mismo acaban de armar una mesa que se llama El Otro Campo. Miren los efectos de aquel hecho ocurrido en 2008. Hoy día se inaugura y esto lo digo hoy, pero ha pasado, ha habido muchas cosas desde entonces hasta ahora, justamente, que han reconocido la agricultura familiar, pero han sido igual insuficientes. ¿Y cómo lo han hecho? Con movilizaciones. Como movilizaciones y en red, las organizaciones organizadas y en red reclamando por un lugar en esta distribución de materialidades, digamos. O sea, ¿cómo se hace? Y se hace en la lucha, en la organización y en la producción de otro discurso, un discurso contrahegemónico. El discurso del hambre y de las limitaciones del hambre, el discurso vinculado a la problemática ambiental y a la cuestión de género, son discursos que están teniendo mucho reconocimiento social. Por eso yo dije, cuando terminé la exposición, poner al hambre como un derecho fundamental, así como cuando los derechos humanos se constituyeron en un campo de disputa reconocido en la Argentina a causa de las persecuciones, bueno, todo lo que sucedió en la época de la dictadura, aún por los sectores más dispares, todos en gran medida confluían en la lucha por los derechos humanos y el reconocimiento de los derechos humanos. Bueno, ahora el reconocimiento de estos sectores subalternos, yo digo, me parece que la cuestión de la lucha contra el hambre puede ser un ámbito unificador, pero se hace en red, se hace poniendo consignas contrahegemónicas, y que sean consensualmente reconocidas por la sociedad, como reconoce la problemática del feminismo, como reconoce la problemática ambiental. La desigualdad es otro tema. La desigualdad es otro tema que está prendiendo como un reconocimiento, y el COVID lo ha mostrado, como temas de... Si nosotros, el poder es simbólico, es cultural y es material. Si nosotros no es actuar solamente sobre el lado material,
tenemos que actuar también en el campo del discurso. Instalar gracias, Mabel. Sí. No sé si querías decir algo más, que te corté. No. Bien. Bueno, siguen las preguntas. Esta dice, ¿el procedimiento reglado de la audiencia pública resuelve alguno de los inconvenientes que se señalan por los expositores? Bueno, la audiencia pública, digamos que es algo que ha existido siempre, que es tradicional, y muchas veces olvidamos que existe y que hay que utilizarle, que es un buen mecanismo, es un buen mecanismo de participación. Pero se ha considerado que esto era un sistema de participación muy pasivo, y ahora, digamos, lo que se alienta son formas de participación mucho más activas, pero una cosa no quita la otra, y efectivamente la parte de audiencia pública, que no solo existe en este ámbito, sino en otros ámbitos como el urbanístico, etcétera, es un instrumento histórico y que se ha utilizado siempre y que hay que seguir utilizando. Claro, yo cuando están hablando ustedes de estos temas, yo creo que también aquí hay una diferencia, porque yo actores, primero, no vislumbro que haya grandes conflictos en el tema del campo, cosa que históricamente sí que había en España, conflictos en materia con los agrícolas. Hay aquel ministro que le preguntaron ¿qué hay que hacer con el problema del campo? Y él contestó, pues asfaltarlo. Y entonces se acaba el problema del campo. Pero aparte de esta idiotez, claro, resulta que nosotros tenemos latifundistas pocos en el sur de España, que contratan a jornaleros que son, digamos, proletarios del campo en el sentido más estricto del término. Luego tenemos, como ustedes, agricultura familiar, que es una agricultura familiar, algunos como negocio, la mayoría como subsistencia, pero no son unos actores muy relevantes porque es que, digamos, el sector agropecuario español y europeo está totalmente subvencionado. Está totalmente subvencionado por la Unión Europea. La Unión Europea maneja unos presupuestos espectaculares y el 40% del presupuesto total lo dedica a subvenciones a los campesinos. Y además están totalmente protegidos porque cerramos nuestro mercado, por ejemplo, a ustedes, porque ustedes, digamos, por sus características son mucho más eficaces y eficientes que nuestros agricultores y están totalmente protegidos, con lo cual todo, si no, ninguno podría vivir del campo, ni los latifundistas en Europa. Con lo cual todo es una discusión de cuotas, de subvención, son discusiones enormemente técnicas y no son tanto discusiones, digamos, de carácter política ni entre ellos, porque todo tiene que ver con esta lógica. Y luego hay el problema con el cambio climático y con la cuestión, digamos, porque muchas veces cambio climático y agricultura pues se dan de bofetadas. Y ahora en el gobierno catalán se les ha ocurrido potenciar al máximo medio ambiente, llamándole cambio climático, y no se les ha ocurrido otra cosa que poner cambio climático, agricultura y alimentación. Y los ecologistas andan muy enfadados porque dicen que eso es poner las gallinas donde está el zorro. Es complicado todo este mundillo. Es realmente complicado, pero cierto que el campo yo cada vez le veo más claro. Aquí digamos que el tema del hambre. Aquí al contrario, aquí el agricultor que recibe más subvenciones es aquel que no produce, que tiene una potencialidad de producción y no produce nada y recibe las subvenciones. Porque aquí hay como un exceso de producción, se ha dicho todo, de muy baja calidad. Con lo cual, los ciudadanos somos los desprotegidos, porque pagamos a nuestros agricultores, claro, algo tiene que estar en el campo y ordenarnos la parte rural del territorio, pero además de pagarlos, luego nos alimentamos con productos que están todos adulterados con antibióticos o con excesivos, digamos, fertilizantes o químicos, porque si no, aquí no somos competitivos a nivel internacional. Ustedes lo son mucho más. ¿Qué más quisiera yo que comer carne argentina y vegetales argentinos y no comerme los míos, que son totalmente incomibles? Claro, este tipo de tensiones no se producen aquí, porque ya solo faltaría que se produjeran este tipo de tensiones cuando todos están subvencionados. Pero nada, he hecho porque no tengo ninguna experiencia, salvo que mis abuelos eran agricultores. Como todos tenemos abuelos agricultores. Bien, gracias. Bueno, ya hacemos la última pregunta, también va destinada a Carles, que dice, he leído recientemente alguna literatura de autores estadounidenses en donde se cuestiona si es aplicable el concepto de planificación estratégica en el Estado. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Bueno, lo que está en debate es el término planificación.
Es decir, el término planificación se considera anticuado porque es un tipo de metodología, digamos, muy encotillada y muy poco contingente, sino lo que se apuesta más es porque las administraciones públicas tengan una visión más estratégica. Que a veces hacer una planificación estratégica es una especie de impostura para decir que tienes visión estratégica cuando realmente no la tienes. Y lo que se dice que las instituciones tienen que ser ahora ambidiestras, que por una parte tienen que saber gestionar el día a día con criterios de eficacia y eficiencia, pero tienen que dedicar el 50%, digamos, de su capacidad intelectual e institucional a analizar el entorno, a otear escenarios de futuro y a adoptar posiciones más proactivas para definir una mayor visión estratégica. Es decir, lo que no está en crisis la estrategia, sino yo diría que está mucho más de moda que nunca, pero en cambio sí está en crisis la planificación, digamos, como instrumento muy encotillado y que cuando acabas la planificación resulta que el entorno ya te ha cambiado y todo aquello que has planificado, los famosos planes quinquenales de la URSS, ese tipo de cosas se consideran que son como muy obsoletas, pero en cambio no, la visión estratégica, menos planes estratégicos y mucha más estrategia. Eso es lo que diría la literatura ahora. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias a ambos por este espacio, por el conocimiento, por la experiencia, el tiempo. Ha sido muy enriquecedor. Por suerte hemos tenido mucha participación con preguntas y lamentablemente hemos tenido que, que acotar por razones de tiempo. Pero bueno, nos satisface haber podido dialogar con ustedes y ya que estamos lo vamos a bueno, invitar también a la próxima sesión, que será el día, ahora no lo tengo como, creo que es el próximo miércoles, que vamos a tener ya la cuarta sesión de este seminario y vamos a tener vamos a tener la participación de Lucas Becerra de la Universidad Nacional de Quilmes para trabajar en la temática sobre procesos de participación e innovación. Así que, bueno, les agradecemos el espacio y, bueno, nos veremos en la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Muchas gracias, saludos. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Chau, Por chau. ahí, Javi, si querés aclarar el horario, el día del próximo encuentro. El miércoles 16 de 10 de la mañana, hora argentina, donde nos encontramos en la cuarta jornada. Muchas gracias a todas y todos. Perfecto. Hasta Bien, luego. gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, hasta luego.